porque si no tienen la vocación de ser religiosos, de que quieran ser monjas o algo así, o quieran ser sacerdotes, estos pasos les van a servir mucho cuando ustedes conozcan a su pareja. Se van a enamorar, pero no pueden vivir en plenitud. Lo van a conocer. Primero, no lo pueden conocer si primero no les llama la atención, si no los enamoran primero. Como el enamoramiento, ya lo vimos, pero no voy a volver a repetirlo, pero primero tiene que ver un encantamiento, un enamoramiento para que se sirva después para conocerlo, para después decepcionarme porque no me gustó lo que es él o ella, y después viene la reconciliación de que si le entro a esto y de ahí así cumple. ¿Sí? Pero aquí en la reconciliación está el paso que se da por voluntad. Si se le sigo, le sigo. Si no, pues se retiene una relación y pueden empezar otra. Bueno, sí, así lo deseo. Pero no pueden obligarse a casarse con alguien o a vivir con alguien que no aman, que no cumple pues con él. Ahí sí. Su media naranja. Hay un complemento en la vida. Bueno. Estos pasos, cuando ya llegas a la plenitud, ya es un amor más completo. Entonces con Dios pasa lo mismo. Ya lo dijimos, ya no voy a repetir, son los mismos pasos. Y ya empiezas, después de conocer, empiezas a amarlo con estos pasos. Y de ahí, de conocer y amar, entra, es como, no obligatorio, es como algo ya que se da el siguiente paso. Se da por añadidura de estos pasos. ¿Se acuerdan cuál es? ¿No se acuerdan? ¿Automático? Sí, ya después de este se da el otro. Seguir. Puede servir. Aquí me voy a parar. Seguir. Aquí me voy a parar. ¿Sí está poniendo atención, Un Chavi? poquito. Seguir. ¿Saben lo que significa seguir? Lo difícil. ¿Saben lo que significa seguir? Es donde la puerta. Bueno, esos son pasos por añadidura, ¿no? O sea, este paso, si das estos pasos completos, se me va la palabra, ya nace, pues eso. Después de estos dos pasos nace solo el seguir. Solo nace. Sí. Pero también lleva la forma de seguir. ¿Qué significa seguir? Seguir y amar a este hombre que está aquí. Y ya lo conociste, y ya lo amaste, y ahora le sigues. ¿Qué significa el seguir a Jesús? Es importante recalcar este punto, porque el seguir es muy, muy importante. Porque, lo dijo muy bien aquí Julián, es seguir sus pasos. O sea, da cuenta que los pasos que dio Jesús, cuando tú conoces la vida de Jesús, tú sabes los pasos que dio en esta vida. Miren, Jesús no vino a decir, tengan lástima por mí porque morí en la cruz, bien feo. Y empezamos a llorar bien feo cuando vemos la película de la Pasión y decimos, oye Jesús, y eso me remueve los sentimientos. Y me dice, pobre Jesús, ¿cómo murió? No vino a que lo admiremos. Jesús no vino a que digas, pobre Jesús, o qué lindo es, o qué esto y qué otro. Jesús no vino a eso. Jesús vino a mostrarnos, y tampoco vino a ser, hizo cosas extraordinarias, desde luego, los milagros y todo eso, que algunos tienen el don de hacerlo también, pero no se los da a todos. Hizo milagros y eso también causa una impresión de parte de Jesús. Pero más que nada Jesús vino a la tierra siendo Dios mismo, haciéndose carne, verbo. Vino a hacerse carne. ¿Para qué creen? Hay dos cosas. Una vino a no morir, porque el morir no tiene. Vino como En profeta. realidad la muerte no existe. Vino como profeta. Sí, no, bueno, más que eso. Dos cosas que les voy a decir. Vino a salvarnos, desde luego. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir a la cruz
por salvación de nosotros, ¿no? Ya lo vimos la vez pasada. Salvarnos. Y dos, la segunda, que es bien importante, vino precisamente a eso, a que siguiéramos sus pasos. A que si en la vida, por eso les dije, si seguimos estos pasos, yo les aseguro al 100% que su vida va a cambiar. Va a tener sentido, vamos a vivir felices, vamos a vivir más plenos. Cuando nosotros empezamos a seguir los pasos de Jesús, nuestra vida empieza, ¿cómo dice la canción? Creo que es un canto, no estoy seguro, pero ya no, Pablo dice, ¿no? Ya no soy yo el que vive. ¿Es quién? Es Cristo el que vive en mí. Eso lo dice Pablo. Entonces cuando nosotros completamos esto, cuando seguimos sus pasos, ya no son mis pasos, son los pasos de Jesús. Entonces Jesús vino a darnos un ejemplo de vida, de cómo vivir. Si quieres ser feliz, si quieres vivir pleno, vino a darnos el ejemplo de cómo debe ser. ¿Sí? Y seguir a Jesús después de esto significa eso, dar sus pasos. Dar sus pasos. ¿No han visto una imagen que va Jesús caminando en la playa y que va dejando sus huellas atrás? Que se sigue sus pasos. Entonces, en este paso se nos pide que nosotros sigamos sus pasos. Por ejemplo, denme un ejemplo. Es más, dígame algo de Jesús. Algo que hizo. Created the world. ¿Cómo? No sé qué. Bueno, Jesús es el Salvador. ¿Se acuerdan que les dije una vez que hablamos de la Trinidad? Padre es el Creador, Jesús es el Redentor y el otro, el Espíritu Santo, es el Santificador. Son tres personas que tienen diferentes. ¿Sanó enfermos? Papá Dios es el Creador, Jesús vino a salvarnos. Sanó enfermos. Bueno, sí, un ejemplo puede ser ese, sanó enfermos. Bueno, Servir a los demás. nosotros, puede ser uno de los pasos, por ejemplo, dar un paso, igual que Jesús. ¿Cómo sanar nosotros a los demás? No vamos a agarrarlo y le vamos a poner al ciego y ya quedó curado. Esos milagros, los hace, ¿verdad? Pero sí podemos ayudar a que sane otra persona. Sí podemos dar una mano a la persona. Sí podemos preguntar cómo está. Sí podemos decir, hey, ánimo, la vida sigue. Podemos ayudar a sanar ciertas heridas emocionales. Eso sí podemos. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de un paso de Jesús. ¿Otro ejemplo? Servir a los demás. Servir todavía no. Servir todavía no. Aunque es parte de, todavía no, porque Estamos siguiendo sus pasos. ¿sí? Nos enseña a ser humildes. Humildad. Ese punto lo voy a tocar aquí. Humildad. Ese es uno de los pasos también que debemos de imitar de Jesús. El ser humildes. ¿Saben lo que es la humildad? Con esto hay que caer en la reflexión nosotros mismos. ¿Qué tan humilde soy? O sea, si no he dado ese paso, obviamente sigo en el mismo. Pero la humildad de Jesús vino a enseñárnosla. Pero vuelvo a decir, Jesús no vino a que lo admiremos, vino a que sigamos sus pasos, vino a que sigamos sus ejemplos. La humildad debe ser parte fundamental en el cristiano. No podemos vivir sin humildad. No podemos decirnos cristianos si no hay humildad. Humildad es lo mismo que amor. No podemos caminar en la vida sin amor. ¿Sí? Entonces, esa característica es bien importante en seguir sus pasos. ¿Qué tan humildes somos? ¿Cuánto amamos lo que hacemos? ¿Qué tan humilde soy para aceptar también lo que yo debo cambiar? Si yo, una persona viene y me dice, hey, tienes que cambiar esto. Porque Jesús quiere, o sea, no porque yo quiera, sino si ya conoces esta parte de Jesús y ya aceptaste todas estas partes que te decepcionaste porque Él quiere que tú seas diferente, debes de tener humildad para poder aceptarlo y poder cambiar. ¿Okay? La humildad es bien importante porque eso también te ayuda a aceptar que tú estás en un error. Todos somos pecadores y todos tenemos ego.
todos somos egos, todos tenemos ego, y eso nos separa mucho de Dios. No hay peor ego que el que no se reconoce ni por algo. Entonces, cuando tú conoces que Dios quiere que tú seas diferente, hay que tener humildad para aceptar que yo soy eso, pero que tengo que cambiar. No se trata de reconocer nada más, sino también de cambiar. No tiene caso de que reconozcas, porque no hay un cambio. Es como cuando te vas a confesar. ¿Qué haces cuando tú te confiesas? Hay propósito, ¿no? Antes de eso. Hay también creo que cinco pasos para la reconciliación, ¿no? ¿Catequista? Sí. Una de ellas es reconocer. Es que no puedes irte a confesar si no reconoces que tú estás pecando. Por eso hay que tener humildad. Entonces es bien importante la humildad, el amor. Bien importante. Yo le voy a dar por ejemplo, otras cosas que tenía Jesús. No sé si conocen la vida de Jesús. ¿Quién conoce la vida de Jesús? Por lo menos hay más o menos. Digo, estamos aquí porque conocemos de algo. Sí. Yo digo, ¿no? A ver, antes, hermano. Si no lo conocen, no digan nada, no hay problema. ¿No conocen mucho la vida de Jesús? Hay que empezar aquí, mira. Sí, porque no podemos a veces servir sin conocerlo. ¿Okay? Tenemos que conocer a quienes servimos. Pues, esto no significa que se vaya. Tienen que empezar a conocer a Jesús. En el catecismo le dan mucho, pero pues, hay que buscar más. Bueno, si conocen la vida de Jesús, ¿ustedes se acuerdan de que Jesús era siempre dependiente de Dios? Cada paso que él daba siempre dependía de su Padre. No sé si se acuerdan de la vida de Jesús. Bueno, ese es otro ejemplo a seguir de Jesús. Que cada paso que demos en nuestra vida, pues seamos dependientes de Dios. No de otras cosas. No necesitas más que Dios. Obviamente hay cosas orgánicas que obviamente necesita el cuerpo, pero en lo espiritual solo necesita de Dios. Hay que ser dependientes de Dios. La oración. La oración también. La oración es bien importante. La oración, obviamente, si nos fijamos en Jesús, era parte, ahí te voy en esto, de la dependencia de Jesús venía la confianza en Él, porque cuando dependía de Él daba un paso, pero también al mismo tiempo confiaba en el Señor, confiaba en su Padre. Nosotros igual, cuando demos un paso, confiemos en Dios, pero también dependamos de Él, pero también tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos de nosotros, y a veces me incluyo en eso porque pues tengo algunos, como todos tenemos problemas, ¿verdad? A veces no confiamos en Dios. Un ejemplo que Jesús tiene es eso, de que confiemos en Dios, de que confiemos en su Padre. Él mismo vino a enseñarnos eso, que cada vez que demos un paso, que te vayas ahorita, por ejemplo, confíes en Dios. Que si te vas a ir a acostar, confía en Dios. Que vas a hacer esto, confía en Dios. Si mañana te vas a levantar, vas a hacer una tarea, confía en Dios. Pon tu parte, Él pondrá lo demás. No podemos nosotros cambiar el mundo. No podemos hacer nada en eso. Ni tampoco podemos controlar si mañana nos vamos a despertar, o cómo van a pasar las cosas, si voy a tener un accidente, o si van a pasar cosas buenas. Solamente confía. Dios es más poderoso y más inteligente que nosotros y sabe lo que hace. Si llegan a pasar accidentes, porque Dios ha querido ciertas enseñanzas que tenemos que aprender a discernir. Pero tenemos que aprender a depender y a tener confianza en Él. Por ejemplo, cuando ustedes vienen a cantar, ¿confían en Dios? Sí, ¿O confían en sus propias fuerzas? en Dios. La voz que tenemos nosotros no somos de tenores, no somos artistas. Somos gente que damos lo que quizás poquito, lo que Dios nos da, en grande. Y lo poquito que nos demos, hay que confiar en Dios, en que es lo que tenemos. La confianza, lo puedo asegurar así, la confianza en Dios va a eliminar por completo lo contrario que es el miedo. Te lo puedo asegurar. Cuando tú confías en Dios y sabes que Dios está delante de ti y lo que pase es su voluntad, créeme, el miedo se te va a ir.
Otra cosa que tenía Jesús, que aparte de esto, era él, a pesar de que era Dios, porque es Dios, sigue estando vivo, él era totalmente sumiso a Dios, a su Padre. Bien sometido a Dios. Él no sé si se acuerdan en el huerto de Getsemaní, cuando él sabía lo que le iba a pasar, morir en la cruz tan feo, y que vio toda la escena en su futuro, lo que le iba a pasar. Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No soy yo te obedezco a ti, porque eres mi Padre. Así nosotros. Hay que, aparte de confiar, estar dispuestos a la voluntad de Dios. Es bien difícil. Yo sé que es bien difícil. ¿Por qué? Porque la vida que llevamos es más de materialismo, de a mí me conviene esto, yo tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Pero precisamente viene la oración. La oración es parte fundamental, porque ahí es donde descubres si es para ti o no. Tienes que saber escuchar a Dios y hablarle a Dios. La oración es un diálogo de Dios. O sea, hay cuenta que yo hablo con ella y ella habla conmigo. Eso es un diálogo, eso es una oración. La oración no es de me duele esto, te entrego esto, te doy esto. Es saber también escuchar a Dios. ¿Qué quiere que hagas tú con la cosa que tienes? ¿Sí? Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, que da cuenta que es eso, la voluntad de Dios, nosotros vamos a encontrar en la oración las respuestas. ¿Cómo pedir? Sí. Cuando tenemos el conocimiento de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que nos pasa, pues es simplemente un dejar. Ahí está. ¿Por qué? Porque a pesar de que pensamos que Dios no lo sabe, porque a veces actuamos así, como que Dios no lo sabe, se lo tengo que decir. Dios sabe todo. Por eso Dios es omnisciente, porque conoce todo lo que va a pasar. Nos conoce todos los pelitos de la cabeza. Conoce todo de nosotros, cosa que nosotros no conocemos. Entonces, lo que hace uno es, ¿sabes qué? Dios, reconozco lo que tengo. Y aquí está. Solamente escucha lo que quiere que haga. ¿Cómo escucharlo? Pues bueno, ya ese es otro tema. Eso sí es bien complicado. Pero pues tenemos más adelante la oportunidad de hablar de la oración. Pero es eso también. También otro paso que tenía Jesús, que daba, no sé si se acuerdan, cuando estuvo acá con nosotros, él estaba separado de las cosas. O sea, cosa que tenemos que hacer nosotros también. ¿Cómo separado de las cosas? No había cosa que hacía Jesús si no era en el nombre de Dios. El mundo desordenado que nos rodea no debe afectarnos. Nosotros debemos estar separados de todo lo que pase a nuestro alrededor. No que estemos separados de lo que nos pase, sino que no nos envuelva el mundo que nos rodea. Este mundo está muy perdido. No sé si se han dado cuenta. O a lo mejor estamos envueltos en él que ni nos damos cuenta, ¿no? Pero Dios, Jesús, nos enseña que Él tiene que estar ligado totalmente a Dios. Él está ligado a Dios y dice, yo quiero que ustedes sean igual. ¿Sí? Que no se dejen envolver por el mundo, sino que estén constantemente en las manos de Dios, que estén hablando con Dios, que estemos haciendo su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se separó Él de Dios. ¿Sí? Igual quiere que nosotros estemos con Él. Que pasó esto y que pasó el otro, que pequé, pues tío, todos somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? No te separes tanto. Ven rápido, ¿a dónde? Confesionario. Al confesionario, a la reconciliación. Ven rápido, no quiero que te separes. No dejes que el mundo te envuelva. ¿Sí? Y por último, para acabar con este paso, para que ustedes también opinen, otra de las cosas que es más difícil, bueno, casi no lo toman en cuenta muchos, pero lo más difícil de Jesús de imitar o de seguir es el control que tenía de sí mismo. Eso era impresionante, pero muy pocos se dan a la tarea de ver esta parte de Jesús.
Yo creo que es muy difícil ver esa parte porque están los milagros y todo eso. Pero lo más difícil de imitar de Jesús es esa parte, el control de sí mismo. Él se enojaba cuando tenía que enojarse. Él sonreía cuando tenía que sonreír. Él lloraba cuando murió Lázaro. Él dormía. O sea, era un hombre que tenía un control de sí mismo impresionante. Eso, la verdad, yo creo que ahí fallamos todos. Porque el tener el control de nosotros mismos nos lleva a tener el control de nuestras emociones, de nuestro ser, y creo que eso es bien difícil. Bueno, para mí, en lo personal, las emociones me cuestan un montón. Yo no sé ustedes, pero si queremos seguir a Jesús, tenemos que imitar, inclusive, yo creo que una de las más importantes es esa, imitar el control que tenía de su ser. Era un líder total, hasta de sus emociones. O sea, sí me voy a enojar, pero con una justa causa. ¿Se acuerdan cuando sacó a latigazos a aquellos hombres que estaban vendiendo palomas y de todo en el templo? En la casa de mi padre, no señores. Y se enojó con rabia y los sacó a latigazos. ¿Se imaginan? Nos saca a todos. Nos saca. Pero, miren, a veces nos cuesta, pero por ejemplo en ese sentido, a veces tenemos que defender la cosa de Dios. Y nos cuesta ser esa parte de Jesús, que sea celoso, que defienda las cosas de su Padre. ¿Cuántas cosas no hemos visto dentro de la iglesia que mejor me quedo callado? Que la estamos regando, que veo que la está regando alguien más y me quedo callado. Tenemos que también cuidar a las personas. ¿Sí? Bueno, esa es una de tantas. O sea, para hablar de los ejemplos de seguir a Jesús es muy grande. Pero sí, ya les correspondería a ustedes seguir buscando, porque pues tiempo no tenemos mucho. Entonces, ¿qué les parece esta parte de seguir a Jesús? Muy bonito y ¿Qué les parece? Muy pocas personas. Todos fallamos, todos tenemos esa debilidad de fallar, pero no podemos dejar a un lado el que estemos constantemente renovándonos en esto. El que se me olvide una cosa, pero que tengo que, voy a empezar de nuevo, voy a levantarme, voy a empezar. ¿Quieren alguna opinión? ¿Quieren dar alguna opinión o una pregunta que tengan? Antes de continuar. es diferente. No, hasta la nada. Se acaba de encerrar, ¿no? No sé qué. Como quieran. O son dos eternidades. O sea, ¿por qué es tan importante escuchar temas y empezar a trabajar en mí? ¿Por qué es tan importante? Porque ya estoy construyendo desde esta vida, estoy construyendo hacia dónde voy. ¿Sí? O sea, desde ya estás construyendo tu propio futuro. O sea, o vives mal, o vives en estas reglas que te van a llevar, evidentemente te van a llevar a Dios. Es evidente. O sea, desde ya estás construyendo tu futuro eterno. Esta vida sabemos todos que es pasajera. Cualquier día nos vamos a morir todos, cuando nos toque. Entonces desde ya, y eso no se nos dice mucho, pero ya estás construyendo desde ya tu eternidad. ¿Hacia dónde? Tú sabes hacia dónde la diriges. O sea, o te vas a la vida eterna con Dios, o te vas a la vida eterna condenado. Porque la Biblia lo dice, yo no lo digo. La Biblia lo dice, que hay fuego eterno y ahí terminan todos los que se portaron mal, todo eso.
Entonces, por eso yo recalco mucho que cuando escuchen temas así, sí, obviamente venimos de trabajar, venimos de la casa, no hemos comido quizás, y si a veces se nos hace un poco cansado estar escuchando esto, pero si realmente pones atención y entiendes esto te va a ayudar mucho. No porque yo quiera, sino porque así son las cosas. Dios es muy claro. Cuando tú empiezas a conocer a Dios y amarlo, empiezas a seguirlo, a seguir sus pasos, estás construyendo hacia dónde vas. Ahora, si tú haces lo contrario de todo esto, conoces al otro y le sigues y todo eso, es lo mismo. ¿Dónde estás tú? Pues por eso Jesús vino bien claro a dar su ejemplo de que sigan estos pasos. Si quieren llegar acá con mi Padre, muy claro lo dijo. Si quieren llegar con mi Padre, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerlo completamente y seguir sus pasos. ¿Sí? Por eso es bien importante. O sea, yo no me invento estas cosas ya están hechas. Alguien, los teólogos y eruditos en esto lo estudiaron bien para poder encajar todas estas piezas para que entendamos más fácil cómo poder llegar hacia arriba. ¿Sí? No es un invento mío. Yo se los presento así, quizás no con el convencimiento que algunos de ustedes van a tener, o de parte de mí, pero lo hago con toda humildad. Les digo, créanme que cuando yo recibí esto, fue para mí muy fuerte porque dije, bueno, esta es la base. ¿Cómo que entonces estoy haciendo bien? ¿Empezar con los evangelios? Sí, cuando quieran, se recomienda siempre los evangelios, los hechos de los apóstoles y luego volver al principio. Sí, así, porque así conoces la vida de Jesús, la vida de la primera comunidad y empiezas cómo empezó todo. Porque es una historia completa. La historia de la salvación está completa en la Biblia. Entonces, tenemos que empezar para conocer a Jesús. Yo leo toda la creación, o sea, todo, y luego me voy, y ya cuando me burlo de ahí, me voy a los evangelios, y los evangelios, pues es como el evangelio viene siendo como un catecismo. Sí. Un catecismo. Sobre todo porque te da la vida completa. Pero no completa, pero conocer bien a Dios desde dónde lo que nos dejó desde el principio. Sí. Ahí viene cómo se llaman las alianzas con sangre, y por eso lo que tenemos, la misa es un memorial que tenemos sellado con sangre, porque si no hubiera sido sellado con sangre, a esta fecha, a la fecha de antes, todos los que hacen todo lo que hacen mal contra Dios ya los hubiera fulminado, pero así. Pero por la sangre preciosa de la alianza que hizo, ahí está, haciendo fechorías. ¿Pero a dónde van? Sí, claro. Ahí está. ¿A dónde van? La respuesta está. Por eso digo, es bien importante esto. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí muy fuerte. Pero bueno, ya acabamos con este paso de seguir, entonces ya sabemos más o menos de qué se trata. Cuando ya lo conoces, empiezas a ver quién es Él, lo amas porque lo que te ofrece y lo que produce en ti es una sensación y un dar todo en la vida que es incalculable. Empiezas a amarlo y de ahí parte el seguir al que tú estás conociendo, seguir sus pasos. Poco a poco, por ejemplo, los que leen la Biblia, tenemos que leer la Biblia y el Evangelio, pero no más que se quede así. O sea, sí, es una historia, pero los evangelios sobre todo hablan de la vida de Jesús y ahí te da a conocer la vida de Jesús y sus ejemplos de vida. Hay que poner mucha atención en eso, porque puedes irte de corrido y nomás leer los evangelios y no te das cuenta de lo que te está dando a conocer los evangelios. O sea, no nada más la historia, sino también la enseñanza del ejemplo de Jesús. ¿Sí? Entonces hay que estar bien atentos en eso, no nada más es leer por leer.
porque entonces no tiene ningún sentido. O sea, cuando uno lee la Biblia, tiene que extraer algo, se le llama exegesis a eso, extraer algo para mí. O sea, no es porque quiera aprenderme la Biblia nada más porque pues, así me piden que lo haga, sino extraer algo para que a mí me sirva. ¿Me entiendes? Entonces, los evangelios son un gran ejemplo porque está la vida de Jesús. Y Jesús se muestra por completo. Y ahí te dice cómo seguirlo. Entonces, de ahí sacar todo lo que